hermanos, vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. Le he titulado a este estudio Por fe, pobres y ricos. Repito, por fe, pobres y ricos. Y vamos a leer en Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 27. Dice así: por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros en Egipto, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Quiera Dios que podamos terminar este estudio, que yo pueda darle completamente este estudio. Está súper poderoso, pero es bien extenso porque cada vez que analizamos una palabra o una frase, pues el Señor nos da nuevas ideas, nuevos conceptos y nuevas palabras de la misma escritura. Así que yo espero poder avanzar bastante con este estudio que tenemos hoy ante nuestros ojos. Miren, aquí, en esto que acabamos de leer, es donde viene la confusión de muchos cristianos. Y preste mucha atención, porque lo siguiente nos sucede a todos, a usted y a mí. Cuando Moisés rechazó y abandonó todo lo que había adoptado, parecía como una burla a Dios, porque fue Dios quien lo había colocado donde estaba. ¿Por qué entonces iba a renunciar a una posición tan ventajosa como la que Moisés tenía, siendo un príncipe en Egipto? Siendo un príncipe ahí en la corte real en Egipto. Si Dios lo puso ahí, ¿cómo es posible que ahora Él abandone todo eso, todo ese poder, toda esa gloria, toda esa fortuna, todo ese lujo, todas esas riquezas? Sería como si se estuviera burlando de Dios. Sería como estuviera diciendo que era un mal agradecido. Muchos de los cristianos se encuentran en esta misma posición. Ellos dicen lo mismo. ¿Por qué voy a renunciar a algo que Dios me ha dado? Muchos dicen, Dios me lo dio, por lo tanto lo voy a disfrutar. Duélale a quien le duela. En una ocasión,
escuché a un ministro decir: sufran con mis bendiciones desde un púlpito. Le decía a su congregación: sufran con mis bendiciones. Yo a veces me pregunto que hay mucha gente y muchos ministros que desgraciadamente no tienen sesos. Escuche, a un ministro decir estas barbaridades, él se estaba refiriendo a las bendiciones que tenía en dólares, a las bendiciones que había recibido, el dinero, la propiedad, el traje bueno, la casa grande. Esas son las bendiciones que mucha gente valoran como riquezas. Y se creen que tienen a Dios tomado de la barba porque tienen unos cuantos dólares en el banco. Y esto se espera del mundo, que hable así, que opine así, pero no los ministros. Y así están muchos ministros hoy día. Esa es su fe, su confianza, su seguridad, su riqueza, su felicidad, su bienestar. Está ahí, en el dólar que poseen. Allí es donde está su corazón, porque de la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. Por eso es que se paran desde los púlpitos a restregarle en la cara a la gente que tienen riqueza, que tienen propiedades, que tienen un auto grande y una bicicleta grande. Y entonces, muchos de estos ministros que el mundo los tiene aprisionados aquí, hablan de éxito y de prosperidad. Pero, ¿de cuál éxito y cuál prosperidad están hablando? Su dinero, su casa, su auto, el traje que llevan, el reloj que tienen, la sortija que usan, la corbata que se compran. Eso también lo tienen los impíos, los ladrones, los mafiosos y los traficantes del evangelio. Los traficantes del evangelio de Cristo tienen todo esto también. Ese es el éxito para ellos. Qué tan equivocados y qué tan engañados están muchos en el cuerpo de Jesucristo. Supuestamente son cristianos, supuestamente son creyentes, pero digo yo, qué tan engañados y tan ciegos están en sus mentes y en sus corazones. Miren, si usted me quiere hablar a mí de éxito y de prosperidad, hábleme de éxito y de prosperidad si estás viviendo como Cristo. Todo tu éxito y prosperidad es una toalla higiénica si la vida de Cristo no se manifiesta en ti.
Si Cristo no está en ti, todo tu éxito y tu prosperidad material se irá a la cloaca, allá donde se echan los desperdicios. El profeta Balaam era exitoso, murió como un perro. Caín fue exitoso, fue marcado con maldición por Dios. Saúl, un rey exitoso, fue desechado por Dios. Judas Iscariotes, apóstol del Señor, caminó con el Todopoderoso aquí en esta tierra. Caminó en éxito con el Señor de señores y Rey de reyes. Y se convirtió en un traidor, se ahorcó y todas sus entrañas se derramaron en el suelo. Demas, dijo Pablo, trabajó junto al apóstol, uno de los apóstoles más grandes, quizá el más grande que yo haya leído. Demas lo abandonó amando este mundo. Prefirió el mundo, prefirió la riqueza, estando al lado del apóstol, el gran apóstol Pablo. Himeneo y Fileto abandonaron la verdad, enseñando falsa doctrina. Si verdaderamente quieres tener éxito y prosperidad, debes andar y vivir imitando en todo a Jesucristo. De lo contrario, tu éxito mundano no te servirá para nada. Así que no me vengan con palabrerías de éxito, de prosperidad, cuando no están caminando ni viviendo como Jesucristo. Háblame del éxito de tu vida espiritual. ¿Qué frutos tienes? ¿Qué fe tienes? ¿Se puede ver a Cristo en ti? ¿El Espíritu Santo controla tu vida? ¿Has muerto al pecado? ¿Has muerto al mundo? ¿Vives en santidad y justicia? ¿O eres un mundano igual que cualquier otro que anda por ahí? Si nada de esto se puede encontrar en ti, no me hables de éxito y prosperidad, porque todo lo que hay en ti es tinieblas, aunque tengas el banco lleno de dólares. Cambia tu mente y cambiará tu manera de vivir. Cambia tu mente, limpia lo que hay ahí, coge el disco duro y échalo a la basura. Y renuévalo con la verdadera palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Por eso es que leímos estos versículos de Moisés. Si Moisés hubiera apoyado en su propio entendimiento y hubiera escuchado los dictados de la razón, habría encontrado muchos pretextos para permanecer donde estaba. Este es el problema de muchos cristianos, o mejor dicho, el problema de la mayoría de nosotros los cristianos. Cuando viene el llamado o la dirección hacia terrenos difíciles, nos aferramos a todo aquello que nos da seguridad. ¿Por qué no quedarse en Egipto y tratar de reformar a Egipto? ¿Por qué no utilizar su influencia ante el rey a favor de los hebreos esclavos? Si hubiera permanecido en la corte del faraón, habría escapado de mucha aflicción. Pero también, mi querido hermano,
se habría perdido la recompensa del galardón. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que a veces la razón, como vemos nosotros los seres humanos, como vemos las cosas, empezamos a calcular y a razonar que es más conveniente una cosa que la otra. Cuando Dios ya ha dado la orden de lo que tenemos que hacer. Y yo les voy a poner un ejemplo de la Escritura, donde muchos cristianos estamos fallando. Pero ya está escrito en lo que tenemos que hacer. Vamos a 2 de Corintios y yo les voy a hablar algo a usted poderoso aquí. Un versículo que muchos se lo leen, pero muchos no lo ponemos en práctica. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial significa otro nombre para Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré padre a vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En el mundo hay solo 2 familias: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si nos unimos con personas que son hijos del diablo, estamos teniendo comunión con un hijo del diablo. La palabra yugo aquí, no os unáis en yugo desigual, habla de una unión tan cercana que nos necesitamos tanto el uno como el otro. Habla de una unión como la de los matrimonios, una sola carne. Dios nos ordena en su palabra, Dios nos ordena a mantenernos separados, a no unirnos como un yugo con los incrédulos, ya que entre la justicia y la injusticia no puede haber compañerismo, ni comunión entre los hijos de luz y los hijos del diablo. De la misma forma que entre Cristo y el diablo no hay comunión, los creyentes vamos por el camino estrecho que lleva a la vida, mientras el incrédulo va por el camino ancho que lleva a la muerte. No podemos andar juntos. Somos el templo de Dios, no el templo de los ídolos. Dios nos ordena separarnos, a no tocar lo inmundo, y entonces Él nos recibe y seremos sus hijos y sus hijas.
y Él nuestro Padre. Eso es lo que está enseñando. Sin embargo, muchos de nosotros los creyentes estamos unidos en yugo con incrédulos. Somos cristianos y nos casamos con personas incrédulas. Tanto el hombre como la mujer. Tenemos amigos incrédulos que nos critican por nuestra fe, que nos ofenden por nuestra fe. Yo no estoy hablando de que no podemos tener amistades, amigos, pero tú por allá, yo por aquí, sin una amistad muy estrecha, muy unida. No estoy enseñando que el cristiano es antisocial, al contrario. Debemos ser conocidos por todos que somos buena gente, que somos personas amigables, bondadosas, amables con todo el mundo. Pero no podemos estar unidos en yugo desigual. No podemos tener un compañerismo con la injusticia. Los cristianos debemos separarnos del mundo. Significa separación y no aislamiento. No significa que usted se va ahora a encerrar en un monasterio, en un convento, o que no va a salir de su casa. Significa que usted no va a practicar ni tener relaciones cercanas con la gente que son del mundo, ni va a practicar las costumbres del mundo que son inmundas, injustas, anti Dios. Y así sucedió con Moisés. Él obedeció el llamado de abandonar Egipto con toda su gloria. Pero notemos que la incredulidad es muy fértil. Argumenta muy sutilmente y puede sugerir muchas razones lógicas por las que no debemos practicar la abnegación. No debemos practicar tome su cruz cada día. Yo voy a preguntar, ¿qué fue lo que impulsó a Moisés a hacer este noble sacrificio de abandonar todas las riquezas? Algunos quizás digan, un impulso patriótico, un amor fanático por sus hermanos los hebreos, un amor por la religión, o quizás se volvió loco. No, nada de eso. Moisés no fue guiado ni por la razón, ni por el sentimiento, ni por su vista. Fue por la fe. Por fe Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. La fe y únicamente la fe. Moisés se aferró a la promesa divina, a la posesión de cosas no vistas por el ojo exterior, a la expectativa de la recompensa futura. Moisés se aferró a Cristo. Alabado sea el nombre de Dios
como viéndolo invisiblemente. Fue por la fe. Hermanos, es la fe la que imparte al corazón un verdadero deseo de las cosas. La fe ve los objetos en su luz real y la fe discierne la inutilidad de las cosas del mundo. La fe rechaza y desestima las cosas que el pobre mundano valora tanto. La fe posee. Miren, hermanos, la fe contempla la eternidad venidera y cuando la fe está en su sano ejercicio, a quien la posee le resulta fácil renunciar a las cosas baratas del tiempo y del sentido. Es por eso, por lo que todos los santos decimos, como dijo el salmista, allá en el Salmo 39:6, que dijo, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Alabado sea el nombre de Jesucristo por su palabra. Miren, mis amados hermanos, es sorprendente y asombroso que en la corte del faraón, donde reinaba el diablo y un montón de demonios, es sorprendente de que alguien en ese lugar tuviera fe. Moisés se había criado en un palacio pagano, idólatra y diabólico, donde no había conocimiento del verdadero de Dios, sino idolatría, desenfreno y profanidad. ¿Qué fue lo que hizo posible que Moisés poseyera tal fe? ¿Cómo fue posible? La respuesta es simple. Es Dios quien imparte la fe a quien Él quiere, donde quiera que esté. Es Dios quien la imparte. Es como una luz que de momento aparece en el corazón y la persona sabe que necesita algo. Y cuando encuentra ese algo se siente realizado porque ha llenado ese vacío. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo creo que algunas de las ovejas de Cristo se encuentran hoy, en la actualidad, en lugares extraños e inesperados. Sin embargo, el pastor las busca y las libra y las sostiene. En cada rincón, en cada pueblo y en cada país, Cristo tiene ovejas y oirán la voz del pastor y lo seguirán. Yo les pongo varios ejemplos. En Lucas 8:3 dice que la esposa del mayordomo de Herodes servía a Jesús. Ahí mismo en el palacio real de Herodes había una cristiana, había una luz. Ahí mismo en ese palacio estaba la sal de la tierra.
ahí mismo había un hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Alabado sea Jesucristo, ahí mismo, en el mismo palacio. Allá en Filipenses dice los santos en la casa de César, que es Nerón. Habían santos en la casa del César. Habían santos en la casa de Nerón. Todos los santos saludan, y mayormente los que son de la casa de César. De la casa de César. Ahí habían santos, habían ovejas del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Mateo trabajaba para Roma cobrando los impuestos. Cristo llamó a su oveja. Pedro como pescador, ven y sígueme. Pablo como judío, fariseo. Y así Dios tiene ovejas donde menos nos podemos imaginar. En la China, en Rusia, Irán, Israel, en Cuba, en la India y en cualquier parte del mundo, aún allá hasta en la Patagonia, Dios tiene ovejas que oirán su voz y lo seguirán. Cristo preservará siempre un remanente. No pensemos que somos los únicos. Él tiene ovejas genuinas alrededor del mundo. Pero escuche, lo hará aún hasta en el trono mismo de Satanás. Allí Cristo tiene ovejas. Hermano Galisto, ¿cómo es posible? Si usted se lee el libro de Apocalipsis, usted verá allí que Apocalipsis capítulo 2, vamos a ver si lo puedo encontrar. Capítulo 2. Miren lo que dijo Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. Miren lo que le dijo. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está la silla de Satanás. El trono de Satanás, ahí mismo está Satanás reinando. Y retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas fue mi fiel mártir, el cual fue muerto entre vosotros, donde Satanás mora. O sea que allí mismo donde mora Satanás, el Señor tiene pueblos que son luces, pueblos que son sal, pueblo que es una ciudad asentada sobre un monte donde todos la puedan ver. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Hay gente que le gusta discutir y dicen, cuando escuchan estos mensajes, aquellos que saben Biblia dicen, José de Egipto tenía fe tanto como Moisés y sin embargo no abandonó su riqueza, poder y fama, sino que continuó allí hasta su muerte.
Miren, mis amados hermanos, las circunstancias alteran las cosas. Sus ocasiones y condiciones no eran iguales, porque Dios levantó a José para alimentar a su pueblo en Egipto, para que su pueblo no muriera de hambre. Por lo tanto, su posición era necesaria bajo reyes que lo favorecían. Pero Moisés no fue llamado para alimentar a su pueblo en Egipto, sino para sacarlo de Egipto. Y el rey de Egipto se había convertido ahora en su enemigo y los mantenía bajo amargura y bajo esclavitud con trabajos forzados. Las circunstancias eran diferentes y los llamados son diferentes. Permanecer en la corte idólatra de un príncipe pagano es una cosa, pero permanecer en una corte perseguidora donde él debe ser cómplice de sus persecuciones es otra cosa. Así que no es lo mismo Juana que la hermana. Un dicho cubano. Otro ejemplo para que usted entienda esto que estamos enseñando. El apóstol Pablo, por Cristo, tuvo que renunciar a su antigua vida y trabajo para dedicarse a predicar y enseñar el Evangelio de Cristo y a construir tiendas o carpas para poder mantenerse. Porque mientras él estaba libre, trabajaba, pero también predicaba y enseñaba. Y él dice ahí que con lo que él ganaba, él lo utilizaba para el avance del evangelio y para ayudar a los necesitados. Ya después que fue encarcelado, pues las cosas cambiaron. Y los hermanos tenían que ayudarlo financieramente para que se pudiera sostener y para que tuviera las cosas necesarias en la cárcel. Pero él tuvo que abandonar toda su antigua vida, que le traía muchísimos beneficios, porque era parte del liderazgo de Israel en esos entonces, el Israel religioso de esos entonces. O sea, que la fe tiene un lado negativo y otro lado positivo. Y escuche con atención. El lado negativo de la fe es, primero, es el rechazo, que vas a ser rechazado. Y tú vas a tener que rechazar también cosas. Ese es el lado negativo de la fe. Y segundo, una elección, y ese orden es inmutable. Este es el lado positivo. Tú tienes que elegir, tienes que tomar una decisión. O lo dejo o no lo dejo. Debe haber un dejar de hacer el mal antes que se pueda hacer, antes de que pueda haber un aprender a hacer el bien. Voy a dejar lo malo, voy a escoger lo bueno. Tú tienes que tomar una decisión. La fe verdadera toma esa decisión. Hermano Calixto, la fe es siempre positiva. ¿De dónde saca usted tal cosa? Porque hoy en día se predica un evangelio de fe positiva. Todo lo que tú pienses positivo, eso es fe. Pero la positividad no tiene nada que ver con la fe. Nada que ver. Nada que ver.
La positividad no es fe. Todos en el mundo, aún hasta impíos, diabólicos, son más positivos que los mismos cristianos. Yo voy a hablar sobre esto, si me da tiempo, para que usted pueda entender. Isaías 1:16. Vamos a Isaías 1:16. Y miren qué poderoso está este versículo. Dice así: lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Usted tiene que, la fe usted tiene que rechazar. Usted tiene que limpiarse, usted tiene que lavarse, usted tiene que quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de los ojos de Dios. Hay que dejar de hacer lo malo. Pero, y después la fe debe aprender a hacer lo bueno. Este versículo 16 se hace por fe. Por fe nosotros nos limpiamos, quitamos la iniquidad de nuestras obras, porque hay obras que hacemos que son malas, inicuas, sucias. Dejad de hacer las obras, vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Dios nos está pidiendo esto, eso lo hacemos por fe. Porque tenemos una fe viva, porque tenemos una fe que está en acción. Y después, la fe debe aprender a hacer lo bueno, que es el versículo 17, que dice: aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Debe haber un aborrecer. Debe haber un aborrecer el mal antes de que haya un amar el bien. Usted no puede hacer lo bueno si no aborrece lo malo. Es así de sencillo. Y esto se hace por fe. Amos 5:15 dice: aborreced el mal y amad el bien. Aborreced el mal y amad el bien. Esto es lo que nos está diciendo Dios hoy en día. En estos momentos Dios te está diciendo a ti: aborrece el mal y haz lo bueno. Ama hacer lo bueno. Dios se agrada de estas cosas, mis queridos hermanos. Debe haber un confesar y abandonar el pecado antes de que haya misericordia. Un versículo que se lo conocen todos, que está allá en Proverbios capítulo 28, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay quienes lo confiesan y no se apartan. Usted debe confesarlo, pedir perdón y apartarse del pecado. Y una vez que usted lo confiese y se aparta del pecado, alcanzará misericordia. Esto es importante saberlo, porque hay muchos que
que sí van a Dios, perdóname Dios, no lo voy a hacer más, límpiame, dan la vuelta y hacen lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Se están burlando de Dios. El pródigo debe dejar el país lejano antes de poder ir al Padre. Debemos dejar el mundo, sus obras, sus costumbres, su sistema. Es anti Dios. Nuestro sistema está aquí. Todo lo que Dios dice es bueno. Y todo lo que el mundo dice es malo. No hay nada bueno en el mundo. No hay nada bueno en el sistema del mundo. Nada bueno, todo es malo. El pecador debe abandonar sus ídolos antes de poder tomar la cruz y seguir a Cristo. Hay que volverse a Dios de los ídolos antes de poder servir al Dios vivo y verdadero. El corazón debe de dar la espalda al mundo antes de poder recibir a Cristo como Señor y Salvador. Moisés renunció al mundo y el resultado es, cuando usted renuncia al mundo, usted va a perder honor y grandeza. En cambio, la ambición tiene la vista en el honor y la grandeza. Los ambiciosos, eso es lo que buscan. Que toda la gente les rinda pleitesía. Quieren la grandeza solamente para impresionar a los demás, para sentirse bien con ellos mismos y decir, lo logré. Y gritarle a la gente desde los púlpitos, ¡ay! Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entiendan algo, mis amados hermanos. Egipto no era cualquier cosa. Era el reino más civilizado. Era una grandeza fascinante. El tesoro y la riqueza que ofrecía era un potente atractivo. A cualquiera se le doblaban las rodillas ante tanta gloria. Pero Moisés no se rindió ante Egipto, sino que se rindió a la voluntad de Dios. Y al otro lado, ¿qué fue lo que le esperaba? Unirse a una nación de esclavos cuya única riqueza era la promesa del Dios invisible. Miren, a un hombre se le reconoce por su elección. Y yo hago varias preguntas. ¿Hace usted el mal por un pequeño beneficio? ¿Hace usted algo malo para recibir un beneficio? ¿Evitas el deber por algún inconveniente insignificante? ¿Se aparta usted del camino de la verdad porque la gente lo esté rechazando o criticando o amenazando? Les pongo un ejemplo una vez más de Moisés
Para mí esto fue un hombre incomparable. No en balde el pueblo judío amaba tanto a Moisés. Él prefirió sufrir aflicción con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres del pecado durante una breve temporada. Y hago preguntas. ¿Y usted? ¿Y yo? Moisés consideraba que vivir en pecado era la mayor desgracia para el hombre. ¿Y usted qué piensa? ¿Y yo qué pienso? Ustedes saben lo que yo pienso. ¿Qué opinión tenemos del pecado? Y el pecado es infracción de la ley de Dios. Y el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. He aquí una prueba importante. ¿Qué te da más tristeza? ¿El pecado? ¿Qué te da más tristeza? ¿Pecar o la aflicción emocional, mental y física? ¿Por cuál cosa siente más dolor? ¿Qué te preocupa más? ¿Sufrir pérdidas en el mundo o desagradar a Dios? Hay miles de cristianos que se quejan de sus dolores físicos, pero no se quejan al pecar. Ay, me duele aquí, ay, me duele allá. Pero cuando pecamos, nos duele. Cuando pecamos, corremos a Dios, arrepentidos, pidiendo perdón y diciendo, no lo vuelvo a hacer. ¿Te duele ofender a Dios? Cuando usted, miren, el pecado es peor que el dolor y la muerte. Cuando usted está afligido en el cuerpo o en su mente, ¿cuál es su deseo dominante? ¿Ser liberado del sufrimiento o que Dios santifique el sufrimiento para el bien de su vida? Yo les voy a poner ejemplo para que entiendan esto último que acabo de decir. Porque hay muchos cristianos modernos que dicen que el sufrimiento no es agradable a Dios, que Dios no quiere, que Dios nos libró de todos nuestros dolores y enfermedades. ¿Es cierto? La Biblia lo dice. Pero a Dios muchas veces lo permite o lo provoca de acuerdo a su plan, sabiduría y entendimiento. Ejemplos. Jesús en su sufrimiento, ¿qué hacía? ¿Se quejaba? No, santificaba a Dios en su dolor. Él decía, hágase tu voluntad. Y dijo en una ocasión en la cruz, no le tomes en cuenta su pecado.
Esteban, cuando estaba siendo apedreado, santificó a Dios en su muerte. Dijo: Dios no les tome en cuenta este pecado, imitando al Hijo de Dios. Eso es lo que significa santificar a Dios en nuestro dolor. Eso es lo que significa. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer lo mismo? Lo que nos identifica de si somos hijos del diablo o de Dios es lo que rechazamos y elegimos. Y les voy a decir algo que es extraño para la iglesia moderna. Cuando persiguen e infligen sufrimientos a los santos, la ofensa se nos hace a nosotros, pero el pecado se comete contra Dios. El pecado separa de Dios. El sufrimiento por la causa acerca a los cristianos a Dios. La aflicción solo afecta el cuerpo, el pecado hiere el alma. La aflicción viene de Dios, pero el pecado viene del diablo. Hermano Calixto, usted me está diciendo que la aflicción viene de Dios. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Yo no se lo voy a leer por el tiempo. Quiero avanzar bastante en este estudio, pero usted lo puede leer allá en Hebreos capítulo 12, versículo del 5 al 11, donde habla de la vara de Dios, de la corrección de Dios, del castigo de Dios. Y lo hace para que seamos participantes de su santidad, para que seamos más como Cristo, para que andemos más rectamente en justicia y en santidad. Alabado sea su nombre. Gloria a Jesús. Solo una fe real, espiritual y sobrenatural preferirá sufrir aflicción con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres temporales del pecado, porque es solo por una temporada. Y esto tiene mucha revelación, mucha sabiduría, mucho entendimiento, mucha comida. A algunos les resulta imposible hacer los sacrificios que exige el cristianismo. ¿Saben por qué? Te dicen: es muy difícil, yo no nací para ser cristiano. Es muy difícil. Me gusta mucho el pecado. ¿Saben por qué? Porque no tienen fe. Ellos deberían decir: nuestro cristianismo no es más que un nombre. Nuestra fe no es más que una pretensión y nuestra esperanza un engaño. Hermanos, cuando hay fe genuina, hay transformación total. La fe de Moisés
describe una fe salvadora, sin la cual ningún hombre es aceptado por Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todos los cristianos tenemos diferentes medidas de fe, lo enseña Pablo. Todos tenemos diferentes manifestaciones de fe, lo enseña Pablo en Corintios. Y una vez di un estudio sobre estas manifestaciones y el Señor me mostró en un sueño. Yo estaba dormido y en un sueño yo salí predicando. Y el Señor me estaba mostrando y diciendo, muchos en la iglesia están imitando las manifestaciones espirituales en la carne, pero no son manifestaciones de mi espíritu. Me levanté por la mañana y empecé a escribir todo lo que había recibido en el sueño. Vaya ahí a las redes sociales y quizá pueda encontrar el estudio. Hace varios años ya de esto. Y la iglesia falsa, como el evangelio no le funciona y como no tiene el Espíritu de Dios y como no tiene la fe genuina que da Dios, pues entonces no hay manifestaciones genuinas del Espíritu Santo. Entonces, tienen que de alguna manera imitarlos. Tienen que dar profecías falsas. Tienen que formar espectáculos en los púlpitos, imitando a la manifestación del Espíritu Santo. Y déjenme decirle una cosa. Son manifestaciones del Espíritu Santo, no manifestaciones a voluntad nuestra. Nosotros no tenemos el botón para manifestarla. Es Dios quien la manifiesta. Dios el Espíritu Santo cuando Él quiera y cuando Él desee, no nosotros. Este no es el tema. De la misma manera que no todas las flores tienen el mismo diseño ni la misma fragancia, sin embargo, cada variedad difiere radicalmente de la cizaña. El trigo es casi idéntico a la cizaña. Por eso la gente se confunde. Ejemplos. No todos los santos estamos llamados a construir un arca. No todos estamos llamados a ofrecer un hijo en sacrificio. No todos somos llamados a abandonar un palacio como Moisés. Sin embargo, en todos nosotros hay algo que nos distingue claramente de los que están muertos en delitos y pecados. Hay algo en el cristianismo que lo marca, que lo señala como algo sobrenatural, que la mera naturaleza no produce ni puede producir, porque es una obra del Espíritu Santo. Es la fe, no es un estado de la mente ni un acto de la mente. La fe es un don dado por Dios por gracia. La fe no es nada mental, querido pastor, querido hermano y amigo. Y Dios la da a quien Él quiere. Ni usted ni yo podemos producir fe. Lo engañaron si le dijeron que usted puede producir fe. La fe viene de arriba, es don de Dios, es una gracia divina. Y quienes no poseen esta gracia de arriba no podrán hacer nada. Es una realidad
que a muy pocos cristianos se nos pide que abandonemos un palacio como a Moisés. Pero es una realidad claramente expresada por Dios que todos los cristianos abandonemos el mundo, no físicamente, sino moralmente. Usted tiene que ser diferente. Si usted no es diferente, usted está en una fe imaginaria, en una fe mental de la naturaleza humana. Por supuesto que Dios no nos pide que nos convirtamos en solitarios, ni que entremos a un monasterio, convento, ya que esto no es más que la perversión que el diablo hace de la verdad de la separación. Pero Dios sí insiste en que el pecador debe desechar los ídolos del mundo. Y hay un montón de ídolos en el mundo que nada tienen que ver con imágenes, porque la gente piensa que es una imagen. Hay un montón de ídolos en el mundo que han aprisionado a cientos y miles de cristianos, especialmente el dinero. El dinero es un ídolo muy fuerte que ata el corazón y la mente y te ciega y no te deja ver. Dios nos exige apartarnos de los vanos placeres del mundo, dejar de andar por sus malos caminos y poner nuestra mira en las cosas de arriba. Eso es lo que nos exige la palabra de Dios. Porque escrito está allá en Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4, léalo y medite en eso. Moisés es para nosotros, la iglesia, un tipo de nuestra renuncia a un mundo vano y perecedero y dar a Dios su verdadero lugar en los efectos nuestros de corazón. Yo enseñé en un estudio anterior titulado Ricos y Pobres que Moisés renunció voluntariamente a su posición en la corte del faraón y prefirió tener comunión con el despreciado y sufriente pueblo de Dios. Y tanto fue el rechazo de los egipcios, del faraón hacia Moisés, que Moisés no aparece en ningún registro de la historia de los egipcios. Lo sacaron. Pero sí aparece en la historia de la palabra de Dios como uno de los hombres de fe. Alabado sea su nombre. Qué poderoso es Cristo, queridos hermanos. Qué hombre este. Qué hombre este que por fe dejó todo para servir a Cristo y hacer la voluntad de Dios. Y en este acto de Moisés, esto es un tipo poderoso de Cristo, quien era rico
pero por amor de nosotros se hizo pobre, que descendió de la gloria del cielo y nació en un pesebre, que se despojó de sus vestiduras de majestad y realeza y tomó la forma de siervo. ¿Saben ustedes lo que significa pesebre? Ese que ponen una cunita, que ponen ahí, que la ponen bien bonita, pero ¿saben ustedes lo que es un pesebre? El pesebre donde fue puesto Jesucristo cuando nació. Una caja donde comen los animales. Esa era la cuna del Hijo de Dios. Y usted quejándose porque no tiene 3 pesos en el banco. Usted quejándose porque no tiene el auto del último modelo. Y le está pidiendo estupideces a Dios en nombre de Cristo. Por eso es que no reciben nada. No reciben nada de Dios. Todo lo que reciben es del mundo. Y el mundo pasa. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Bendito Dios. ¿Y saben qué? El cristiano, el pueblo de Dios, su cuerpo en esta tierra, ha sido predestinado a ser conformado a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. Mire lo que dice la poderosa palabra de Dios. Y como antes, no. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto está poderoso. Cuando yo leo que dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, Dios quiere que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Usted puede entender esto? Esto para mí es muy maravilloso y grande. Esto verdaderamente es honor y grandeza. Cristo nos ha dejado un ejemplo y no hay otro camino al cielo sino siguiendo sus pasos. No hay otro camino al cielo. Entre la cabeza y los miembros de su cuerpo existe una unidad real y práctica. Y esa unidad práctica consiste en crucifixión, en abnegación. Y sin esta abnegación gobernando nuestro corazón, yo entonces no soy cristiano. El camino al cielo es angosto y la entrada a él estrecha, y pocos son los que la encuentran. Jesucristo dijo allá en Mateo capítulo 7,
entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Debido a que ese camino es angosto, opuesto a todas las inclinaciones de esta carne y sangre, Cristo nos pide que nos sentemos y calculemos el costo antes de comenzar. Él dijo allá en Lucas, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Hay que pagar el precio es grande. La fe nuestra no es barata, nos va a costar y nos va a costar mucho. El costo es demasiado alto para los que nunca han tenido un milagro de la gracia de Dios obrando dentro de ellos, porque incluye el corte de una mano derecha y el arrancamiento de un ojo derecho. Así de serio es esto. Esto lo enseñó Jesucristo. Y Pedro, conociendo todo esto, dijo, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? En el cristianismo, pocos están dispuestos a pagar el costo. Algunos han pensado retirarse, pero en el cristianismo no hay retiro. En el cristianismo morimos sirviendo al Señor. Morimos en la iglesia. Morimos felices haciendo la obra de Dios hasta el último suspiro. Yo he conocido a pastores que después de unos años en el ministerio se retiran para disfrutar, descansar y vivir la vejez separado del ministerio. Ese no es cristiano, sino un asalariado. Aquí no hay retiro, aquí morimos en el ministerio. Así son las cosas. Hay muchos cristianos que son como Esau, fornicario y profano, y piensan que son salvos. Esta palabra profano significa que es un ser puramente mundano, secular, no le interesan las cosas sagradas, son impíos, no tienen amor por la religión. Muchos cristianos prefieren complacer la carne antes de negarla. Para ellos eso no es un problema. Después me arrepiento y borrón y cuenta nueva. Robo un poco hoy y mañana me arrepiento y Dios me perdona. No, 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 no. Hay consecuencias terribles. Hay consecuencias terribles que a veces no las vemos por unos años, pero después vienen. Y viene el golpe de gracia. Alabado sea el nombre de Dios. Hay consecuencias terribles. Te piensa que a Dios, mucha gente dice, no, a Dios se le olvidó ya lo que tú hiciste. Y lo tiró en el fondo del mar. Es verdad.
Cuando aceptamos a Cristo, Dios se olvida de nuestro pasado. Pero una vez usted siendo hijo, ahí es donde está el problema. Yo les voy a traer un estudio más adelante. ¿Qué es lo que sucede cuando un ministro o un hijo de Dios, qué es lo que sucede cuando siendo cristiano roba, destruye y hace mil barbaridades, peca? Yo les voy a decir lo que sucede de acuerdo a la Biblia. Tengo un estudio sobre esto que está poderoso, fuera de serie. Miren, la dificultad de la salvación o la estrechez de la puerta y la angostura del camino que conduce a la vida fue prefigurada de manera sorprendente por las seductores tentaciones y los obstáculos que Moisés tuvo que superar. Recordemos que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza e instrucción. Enseñanza para que le encontremos aplicaciones prácticas a nuestras vidas. De lo contrario, no tendrían ningún sentido ni beneficio para nosotros los creyentes. Y yo les estuve enseñando a ustedes en un estudio anterior que Moisés no solo tuvo que abandonar el palacio del faraón, sino enfrentarse a la aparente ingratitud hacia su madre adoptiva, ignorar el precedente establecido por José. Si José permaneció, ¿por qué no yo? Pero también echar su suerte con un pueblo despreciado, soportar todas las incomodidades y penurias del viaje por el desierto y hacer caer sobre su cabeza no solo el desprecio de sus antiguos amigos, sino tener que soportar las murmuraciones y críticas de los propios hebreos que él liberó de Egipto. Esto no fue fácil para Moisés. La elección como la que Moisés hizo fue totalmente contraria a la razón humana y solo puede explicarse sobre la base de que se había obrado en él un milagro de la gracia divina. Y esto lo enseñó Jesucristo. Yo una vez estaba leyendo en Mateo que Jesucristo, hablando y enseñando, él dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y es una realidad para nosotros en nuestro estado natural. Es imposible vivir para Dios. Pero cuando Dios imparte fe, cuando la gracia de Dios está sobre nosotros, todas las cosas son posibles porque es Dios quien nos está ayudando. Esto fue lo que quiso decir Jesucristo. Es la gracia de Dios operando en el corazón. Es la gracia de Dios lo que nos capacita para hacer lo que debemos hacer. Es la gracia de Dios la que operó en Pablo para que pudiera trabajar más que todos los otros apóstoles. Es la gracia de Dios la que capacita para soportar y sufrir por causa del evangelio, y es la gracia de Dios que opera en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y fue la gracia de Dios la que operó en Moisés para hacer la voluntad de Dios.
Cristo dijo allá en Juan capítulo 15, sin Él nada podemos hacer. Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer, nada y nada es nada. Gloria sea el nombre de Jesucristo, qué poderoso es el Señor. Qué tiempo llevo ya predicando. Miren, en la mayoría de las iglesias no hay realmente gente convertida. La genuina conversión es una experiencia radical, por así decirlo. Es revolucionaria. Es mucho más que aceptar un credo. Es mucho más que creer lo que la Biblia dice acerca de Cristo. Es mucho más que unirse a una iglesia. La conversión es mucho más que ir los domingos a la iglesia, cantar y escuchar sermones, tomar la cena del Señor, rezar a la Virgen y leer la Biblia de vez en cuando. No salva a nadie. La verdadera conversión es algo que golpea las raíces mismas de nuestro ser, que nos hace rendirnos sin reservas a las demandas de Dios, buscando de ahí en adelante agradarle y glorificarle. Y esto se traduce cortando totalmente con el mundo y con el modo de vida anterior. En otras palabras, como dice el versículo famoso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el cristianismo. Ese es el cristianismo. Yo quiero enseñarles lo que realmente es una fe genuina. Una fe dada por Dios está ocupada con algo mejor que las cosas de la vista y el sentido. Por lo tanto, discierne claramente la vanidad de la grandeza y el honor del mundo. La fe tiene que ver con Dios. Y cuando la mente está verdaderamente fija en Él, ni las riquezas ni los placeres de la tierra nos pueden atraer, y menos aún entusiasmar. Yo les enseñé en el estudio pasado que nuestro tesoro es Cristo. Queridos hermanos, entienda que la fe depende de una revelación personal de lo alto y obedece a esa revelación, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto es así. Dios por gracia implanta la fe, entonces oímos y creemos. Y después actuamos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Cuando nos convertimos es porque ya Dios por gracia nos había dado fe. Entonces yo, Calixto, oí y creí y fui salvo. Y entonces por esa misma fe
empecé a caminar, a andar, a madurar y a crecer. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Entienden? Después de convertirnos, cada uno de nosotros tiene que elegir entre la vida y la muerte, entre el pecado y la santidad, entre el mundo y Cristo, entre la comunión con los hijos de Dios y la amistad con los hijos del diablo. Los cristianos debemos orar para que la gracia nos capacite para aprobar las cosas que son excelentes, para que podamos ser sinceros y sin ofensa hasta el día de Cristo. Yo les voy a decir algo bien profundo. Y creo que con esto voy a terminar. Y esto es especialmente para los ministros. La comunión con el pueblo de Dios, su relación y convivencia con sus hermanos, implica necesariamente de una forma u otra aflicción. Pero muchos ministros huyen de la aflicción. Queridos ministros, Dios ha ordenado que es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en su reino. Pablo lo declaró allá en Hechos, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Vamos a hacer una pregunta que muchos cristianos nos hacemos. ¿Por qué ha de ser así? ¿Por qué las tribulaciones y las persecuciones? ¿Por qué debemos pasar todas estas contrariedades si somos hijos de Dios? ¿No es Dios todopoderoso para evitarlas? Dios ha decretado que el estado general de su pueblo en esta tierra será de dificultad, oposición y persecución. Y aquí les voy a dar varias respuestas y con esto voy a terminar. Primero, para despertarnos a la diligencia espiritual, hay una tendencia en nosotros a acomodarnos aquí. Una y otra vez Dios nos pide que velemos y oremos, que seamos sobrios y vigilantes, alertas y activos. Pero con demasiada frecuencia sus demandas caen en oídos sordos. Las vírgenes prudentes se quedaron dormidas tanto como las insensatas y necesitan ser despertadas porque no atienden a los llamados que se encuentran en la Biblia. Dios entonces usa al enemigo para despertarnos. Segundo lugar, para apartarnos del mundo. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que todavía ama el mundo y Dios en su misericordia a menudo incita al mundo para que nos odie. Yo venía hablando de esto hoy con mi esposa en el auto, de esto mismo. Y tercero, para conformarnos más plenamente a la imagen de Cristo, la cabeza soportó la aflicción de los pecadores contra sí mismo y su cuerpo está llamado a tener comunión con sus padecimientos. Eso está escrito allí en la Biblia. Si Él sufrió, nosotros también tenemos que sufrir.
Cuando vivimos para el mundo y la carne, despreciando a Jehová y el pacto de la gracia, cuando despreciamos a Jehová prefiriendo el mundo y la carne, estamos comportándonos como mundanos, carnales e impíos. Y cuando resistimos el impulso del Espíritu Santo, estamos pecando contra Dios. Estamos pecando contra Dios. Les digo algo muy importante que aprendí en el camino. Hay mucho en el mundo que no es pecado en sí mismo, pero que Dios te ordena abandonarlas. Pero si no lo hacemos, se convierten en pecado cuando la usamos o las disfrutamos en el momento equivocado. Cada cosa es bella en su tiempo. Como dijo Salomón, hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Y los dejo con este estudio. Y en el próximo seguiré hablando en esta misma línea de pensamiento. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.